Bienvenido una vez más a nuestro canal en donde, en esta ocasión, conoceremos sobre lo que es el usufructo, uso y habitación, conceptos fundamentales del derecho civil. Nuestro recorrido legal comienza con el usufructo, un importante tema del derecho de propiedad. Definir usufructo es entender un derecho real, es decir, un derecho sobre una cosa o propiedad. El origen etimológico de la palabra usufructo es del latín, estando compuesta por dos raíces, usus, que significa uso, y fructus, que quiere decir fruto, lo que significa el uso y goce de los frutos de un bien. En otras palabras, el derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos, salvo que la ley autorice otra cosa. Utilidades, frutos o provechos que se sacan de cualquier cosa. El usufructo se puede constituir en prácticamente cualquier tipo de bien, sean muebles o inmuebles, corpóreos o incorpóreos, como derechos de crédito, capitales, títulos de crédito con inclusión de acciones, y partes sociales correspondientes a sociedades y asociaciones. Existen diferentes formas de constituir el usufructo, por mandato legal, prescripción y por voluntad del hombre, la cual se divide en contrato y testamento. Veamos la primer forma, la cual es, por mandato legal. En este caso, el usufructo se constituye por disposición legal, y no por la voluntad de las partes involucradas. El usufructo legal se aplica en ciertos supuestos específicos como por ejemplo, usufructo legal del cónyuge viudo. En este caso, el cónyuge que sobrevive a su pareja tiene derecho a disfrutar de la mitad de la herencia si no hay hijos, pero si hay hijos o descendientes, el usufructo se limita al tercio destinado a mejora. Ahora el usufructo por prescripción, este se refiere a la figura jurídica en la que un bien o derecho se adquiere o se libera de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones establecidas por la ley. Esto es mediante la usucapión, que se define como forma de adquirir un derecho real mediante la posesión de la cosa que recae, de una manera pública, pacífica, continua y con apariencia del título que se dice tener a nombre propio, y por todo el tiempo que fija la ley. Por último, el usufructo por voluntad del hombre, se refiere a la figura jurídica en la que un individuo decide establecer un usufructo sobre un bien o derecho a través de un contrato o una declaración unilateral de su voluntad. Esto puede ocurrir a través de un acuerdo entre vivos, donde se transmite el usufructo a favor de una persona, o en un testamento, donde se reserva el usufructo universal a los herederos. Derechos y obligaciones del usufructuario. Derecho de uso y disfrute, a percibir frutos, a hacer mejoras, a retirar mejoras, puede transmitir sus derechos sobre el bien a otros, y puede percibir una renta por el uso y disfrute del bien, siempre que se haya establecido un acuerdo para ello. Obligaciones del usufructuario. Tiene la obligación de conservar la forma y sustancia de los bienes, no puede alterar la naturaleza o forma de los bienes, de entregar la cosa al final del usufructo, y la obligación de no vender la cosa. Para finalizar con el usufructo veamos las formas de terminación del derecho real de usufructo, por muerte del usufructuario, vencimiento del plazo, cumplimiento de la condición resolutoria, por consolidación, es decir, cuando se reúne en una sola persona el usufructo y la nuda propiedad. Por prescripción extintiva, es decir, por el no uso. Renuncia del usufructuario, pérdida total de la cosa, entre otros. Ahora del derecho real de uso, definamos. Uso derecho real, temporal, que permite a su titular, el usuario, hacer suyos los frutos que de un bien ajeno requiera para satisfacer sus necesidades y las de su familia. El uso es parecido al usufructo, la única diferencia, es que, el usufructo se puede enajenar, arrendar y gravar y en el uso, esto no es posible. Si me dan en uso algo, yo a su vez, no lo puedo dar en uso, ni lo puedo gravar, ni lo puedo arrendar. El uso puede ser gratuito u onerosa. Las formas de constituir el uso son como las reglas generales del usufructo, se repiten las mismas formas de constitución que se presentan en el usufructo, a excepción de la legal y la prescripción. En el derecho real de uso, es importante mencionar que su constitución siempre será por testamento o contrato y no por prescripción, al igual que no existen disposiciones legales que remitan a situaciones jurídicas como en el caso del usufructo. En el derecho del uso, los derechos y obligaciones son, uso y disfrute de la cosa, suficientes para cubrir las necesidades y las de su familia. Percibir todos los frutos naturales, derecho de uso debe ser respetado, y no puede ser embargado por sus acreedores. Utilizar la cosa conforme a su naturaleza. Realizar las mejoras útiles y voluntarias. Mientras que los derechos del propietario son, dominio sobre la cosa, respetando el derecho de uso constituido. Las maneras de terminar el derecho real de uso, y sus efectos son las mismas causas que mencionan para el usufructo. Por último del derecho real de habitación. El cual es muy breve. Su definición es la siguiente: derecho real de goce que faculta a ocupar en casa ajena las habitaciones necesarias para el titular del derecho y para su familia, en forma gratuita. En el derecho real de habitación, es importante mencionar que su constitución siempre será por testamento o contrato y no por prescripción. Adicionalmente, no existen disposiciones legales que remitan a estas instituciones para aclarar situaciones jurídicas como en el caso del usufructo. Los derechos y obligaciones del habituario: conservar el dominio sobre la cosa. A que el habituario cubra los gastos y cargas cuando ocupa la totalidad de las piezas de la vivienda. A intervenir la administración de los bienes para procurar su conservación.
A que la cosa le sea restituida al extinguirse la habitación. Las obligaciones del habituario son: no puede alterar la forma o sustancia de la propiedad. No puede enajenar, gravar o arrendar su derecho de habitación a terceros. Es responsable de responder de las cargas de la propiedad, incluyendo impuestos y mantenimiento. Al extinguirse el derecho de habitación, el habituario debe restituir la propiedad al propietario. Debe rendir cuentas de su gestión de la propiedad. Responder de daños y perjuicios por pérdida o deterioro de la propiedad. Para finalizar el derecho de habitación. Las formas de extinción son: por muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo, por cumplimiento de la condición resolutoria, por consolidación, por prescripción extintiva, por renuncia, por pérdida de la cosa, por resolución del dominio, por no otorgar la fianza. En el caso del usufructo a título gratuito, se puede concluir que el usufructo, el uso y la habitación son derechos reales que se regulan conjuntamente en el Código Civil, aunque tienen características y limitaciones específicas. El usufructo permite el uso y disfrute de un bien sin ser su propietario, mientras que el derecho de uso y el derecho de habitación se limitan a usar y disfrutar de un bien para vivir en él, respectivamente. Un punto importante es recordar que la habitación siempre es gratuita, de otro modo sería arrendar. El usufructo puede ser establecido por ley, por voluntad de los particulares o por prescripción, mientras que el derecho de uso y la habitación se establecen por acuerdo entre vivos o en una última voluntad. Además, el usufructo puede ser transmitido y grabado, mientras que el derecho de uso y la habitación no pueden ser transmitidos ni grabados. Esperamos que este vídeo les sea de gran ayuda, para despejar algunas dudas de estos temas. Gracias por ver el vídeo y suscríbete para videos con temas interesantes como este.